Capítulo 10. Al oír las palabras de James, Aileen estuvo a punto de derrumbarse. Al mismo tiempo, vio que Jonathan se enfurecía. Una locura, pensó, queriendo gritar su objeción. Sin embargo, no pudo. El rey había hablado, y su edicto debía ser acatado. Desafiarle significaba el desastre. Arabella se le había adelantado, y por ello, la mujer estaba ahora sentada en la torre. Aturdida, Aileen escuchó cómo James exponía los preparativos. Por la mañana se celebraría una ceremonia privada de esponsales. A finales de semana, la pareja estaría casada. Una boda pequeña sería preferible, teniendo en cuenta las circunstancias. Sin embargo, una celebración estaba en orden. Naturalmente, los fondos para tal debían salir de la bolsa de Monbourn, no de la del rey. James, sin embargo, ofreció el uso de la capilla real y del salón de banquetes, así como del obispo que oficiaría en la boda. Dentro de un año, esperaré un heredero de vuestra unión. Asegurará la continuación de vuestras dos líneas, combinando dos casas en una, y uniendo también ambos países. Sé, Monbourn, que usted se opone a una Gran Bretaña unida, al igual que muchos de sus hermanos ingleses. Considera este matrimonio como el comienzo de esa nueva unión. Recuerda mis palabras. Algún día se hará realidad. Con una reverencia cada uno, Jonathan y Aileen se despidieron de su rey. El momento en que él y sus ayudantes habían abandonado la sala, cerrándose la puerta tras ellos, Aileen atacó a Jonathan. «¡Es ridículo!», gritó. «Debes hacer algo. No podemos casarnos». Lentamente él se volvió para mirarla. «¿Qué quieres que haga?», le preguntó, preguntándose si de verdad ella le consideraba tan abominable. «Nuestro rey ha hablado. No podemos desafiar su mandato. No a menos que deseemos sufrir su ira». Aileen apenas podía creer lo que oía. ¿Cómo podía ceder tan fácilmente? ¿No tienes intención de solicitar una audiencia privada y pedir que lo reconsidere? ¿Qué sentido tendría? Ya le has oído. Él ya tenía la intención de que nos casáramos. Encontrarnos así simplemente confirmó su decisión. Obviamente cree que nos tenemos un cariño excepcional. ¿Amor el uno por el otro? Sus palabras fueron un chillido incrédulo. Con los oídos aún zumbándole, Jonathan la miró con el ceño fruncido, pero a Aileen se le escapó. «Debe de estar ciego», despotricó. «¿Cómo es posible que piense algo así?» La noción probablemente se le ocurrió por la forma en que nos encontró. No estamos precisamente ataviados de la manera normal en que se recibe a las visitas. Observó el modo de vestir extremadamente informal de Jonathan. Su propio atuendo era menos que convencional. No había pasado nada, aunque desde luego parecía que sí. O al menos que pasaría. En el piso cercano a la puerta yacía su Farthingale. James casi lo había pisado al entrar en la habitación. ¿Qué otra cosa podía creer el hombre? Le asaltó otro pensamiento. Se imaginó su bata y su ropa interior tendidas sobre el Farthingale, el resto de la ropa de Jonathan descuidadamente esparcida en la misma zona general. Imaginando aún más la escena, y cómo podrían muy bien haber progresado las cosas, de repente se sintió acalorada y temblorosa. Si hubiera retrasado su llegada, su rey probablemente les habría sorprendido en la cama de su tutor. Mordiéndose un gemido, Aileen agradeció ahora que James hubiera irrumpido en la habitación cuando lo hizo. «Todo es culpa tuya», acusó furiosa, intentando pelear de nuevo contra el calor viajando por su cuerpo. «Tú eres quien ha provocado este desastre como una manera de liberarnos de él». Jonathan sabía que era culpable de gran parte de lo que había ocurrido, pero no estaba dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Si no recuerdo mal, nuestro rey dijo que teníamos la misma culpa de todo lo ocurrido. Encontrarnos a medio vestir no tuvo nada que ver con su decisión. Ella pareció no creerle. Podría habernos sorprendido desnudos en la cama, y haberse unido a nosotros, para el caso. Te digo que su mente ya estaba decidida. No tienes escapatoria, Aileen. Así que te sugiero que aceptes el hecho. En solo unos días estaremos casados. «No es justo», insistió ella. «¿Cómo puede esperar que nos casemos? Ni siquiera podemos soportarnos. No sabe que somos enemigos». «¿Enemigos? Tú eres inglés y yo escocesa. Es como el aceite y el agua, imposible de mezclar». «¿Estás segura de eso?», preguntó. «Sí, lo estoy. Nunca nos juntaremos». «Oh,
Pero yo creo que lo haremos. Ella le interrogó con la mirada. James nos ha ordenado que produzcamos un heredero. Y espera ver pruebas de ello antes de nuestro primer aniversario de boda. Es solo una forma de que tengamos un bebé, Aileen. Nos definiremos juntos. Aileen se estremeció al pensarlo. Si le permitía dominarla, se perdería por completo. Se estaba volviendo rápidamente impotente ante la fuerza de su masculinidad. Cada vez que él estaba cerca, cada vez que la tocaba, cada vez que sus labios buscaban los suyos, tanto si el beso nacía de la ira como del deseo, ella se sentía sucumbir. Pronto se rendiría por completo. El conocimiento la asustaba. De algún modo tenía que resistirse a él y a los sentimientos que evocaba, o estaría condenada. Ya no sería una entidad en sí misma. Solo sería él, siendo ella su esclava. Disimulando sus temores con indignación, le fulminó con la mirada. Antes moriría que yacer contigo, afirmó, y luego giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. Como una lanza, las palabras de Aileen atravesaron la vanidad masculina de Jonathan. Verity había pronunciado casi la misma frase. Preferiría morir. Y lo había hecho. Jurando que no le obligarían a permanecer célibe en su segundo matrimonio como en el primero, Jonathan caminó tras ella. Justo cuando se abría la puerta, su mano se topó con la madera. El panel se cerró de golpe. Aileen giró sobre sí misma y se encaró con él. No dudes de que nos convertiremos en marido y mujer, Aileen, en todos los sentidos. Nos han ordenado que produzcamos un heredero, y un heredero tendremos. Estate segura. Sea cual sea el tiempo que tarde mi semilla en firmar su marca, ese será el tiempo que compartirás mi lecho. Hasta que estemos seguros de que ha concebido, espere que sea cada noche. Puedes participar voluntariamente y obtener placer de nuestra unión, o puedes yacer con la cara oculta en las almohadas, fingiendo verse desmayado. Decidas lo que decidas, tu cuerpo es mío para hacer con él lo que me plazca. Si llegas a aborrecer mi tacto, aunque dudo que lo hagas, reza para que nuestro primer hijo sea varón, pues en mi linaje solo se permite heredar a los varones. Recuerda, durante el tiempo que sea necesario, yacerás conmigo. Una yegua de cría. ¿Era así como él la percibía? ¿O era como una puta? Para él, ella no era más que una hembra, un receptáculo para su semilla, un objeto en el que podía saciar su deseo y obtener su placer. ¿Eran todos los hombres así de insensibles? Después de que haya cumplido con mi deber y te haya presentado un heredero, ¿qué pasará entonces? Cuando llegue ese momento, si no sientes afecto por mí, podrás regresar a Escocia y al castillo de McNamara. Ella pareció aliviada. De nuevo, su vanidad sintió el aguijón. Pero si te vas, Aileen, nuestro hijo se quedará conmigo. Si era pura arrogancia o simplemente que necesitaba confiar en que así sería, era incapaz de decirlo. Pero estaba seguro de que para entonces, las cosas serían muy diferentes. Ella no le abandonaría. Y nunca abandonaría a su hijo. Tienes varios días para tomar una decisión. Ven a mí de buen grado y prometo darte placer. Reacciona como lo hizo mi primera esposa intentando apartarme, y descubrirás que mi paciencia se ha agotado. De un modo u otro, serás mía. Su mirada se suavizó, al igual que sus palabras. No me hagas pelear en esto, pequeña. No tenemos más remedio que casarnos. Saquemos lo mejor de ello. Sobre todo porque nuestro destino ya está decidido. Aileen buscó su rostro. Parecía sincero, casi arrepentido. Sus amenazas, se dio cuenta ella, estaban generadas por lo que él había sufrido durante su primer matrimonio. Su vanidad no le permitiría soportar de nuevo un rechazo semejante. Aileen contuvo el rubor, pues le imaginaba como un amante amable y cariñoso, un hombre que otorgaba placer tanto como lo obtenía. De lo contrario, él mismo no encontraría placer en el acto. Pero habían pasado demasiadas cosas entre ellos, demasiadas cosas se interponían en su camino. Aceptarlo libremente como su marido era traicionar su propia existencia. Su clan nunca la perdonaría. Pensaré en lo que me has dicho. Pero no esperes que sienta algo por ti. Por culpa de Hamish, no estoy segura de poder hacerlo nunca. Por fin, Jonathan estudió su rostro. Expulsando el aliento que, sin darse cuenta, había quedado suspendido en su pecho, se agachó y recuperó el farthingale. Luego se lo pasó por el brazo. Abrió la puerta y la empujó al vestíbulo. Líbrate de tu culpa y de tu ira, Aileen. Y puede que descubras que ya lo haces.
Ella contempló el panel mucho después de que se cerrara en su cara, con las palabras de él dándole vueltas en la cabeza. ¿Era posible que realmente guardara cierto afecto por el hombre, la emoción enmascarada por su culpa y su ira, como él había dicho? Tonterías, decidió. Esperaba manipular su mente, convencerla de que realmente existía un apego genuino, todo para hacerla más receptiva a compartir su cama. Un movimiento inútil, pensó. En su interior no habitaba tal sentimiento. O eso quería creer ella. Se dio la vuelta y, recogiendo un puñado de faldas, se dirigió hacia su propia habitación. Varias criadas que se encontraban en el pasillo la miraron con curiosidad, pero ella no se percató de su presencia ni del cómico espectáculo que presentaba. Abrió la puerta y entró. El momento en que Maggie la vio, jadeó. «Niña, estás muy pálida», dijo, acercándose a Eileen desde el armario colgante donde había estado colocando una bata recién arreglada. «¿Estás enferma?». Vio el Farthingale. «¿Qué ha ocurrido? No te han abordado, ¿verdad?». «El amo Jonathan debería estar al tanto de esto». «El amo Jonathan sabe todo lo que hay que saber. Él es quien ha hecho esto». El Farthingale surcó el aire. Rebotó contra el poste tallado de la cama y cayó al suelo. «Y él es el causante de toda mi miseria». Los ojos de Maggie se abrieron de par en par. Luego chispearon con un fuego inesperado. «El bribón no te ha deshonrado, ¿verdad?». Eileen sacudió la cabeza y respiró un poco más tranquila. De forma maternal, pasó el brazo por los hombros de la muchacha. «Igualmente, supongo que el bribón esperaba aprovecharse injustamente». «Aquí, niña», dijo, guiando a Eileen hacia la cama. «Sentémonos, y podrás contárselo todo a la vieja Maggie». La cincha de Maggie se acomodó en el colchón a su lado, y Eileen soltó su versión de los acontecimientos de la noche. Al no haber tenido a nadie en quien confiar, especialmente una mujer mayor, en mucho tiempo, no se guardó nada. Lady Bedford, los Rancourt, las atrevidas insinuaciones de Jonathan, la interrupción del rey, todo brotó de sus labios. «Ha ordenado que nos casemos». Eileen, con la cabeza apoyada en el amplio pecho de Maggie. «El hecho se llevará a cabo a finales de semana». «¿De verdad te molesta tanto la idea de tener al señorito Jonathan como esposo?», le preguntó suavemente. Eileen se separó de los brazos de Maggie para mirarla. «Le conozco desde que nació», dijo la mujer mayor. «Tiene muchos defectos, siendo su mal genio el peor de ellos, pero también tiene muchas virtudes. Es amable hasta la exageración, y se preocupa mucho por los menos afortunados que él. Ya que dice que ninguno de los dos tiene elección, James ha sellado sus destinos, ¿no es así? Tal vez sea hora de que busques al hombre que ha permanecido oculto para ti. Puede que descubras que es muy de tu agrado». El ceño de Eileen se frunció. «¿Estás diciendo que debería aceptar lo que está por venir? ¿Debería ceder a los deseos del rey y a los de mi futuro marido? ¿Cuáles son sus deseos?». «Me han ordenado que produzca un heredero, o al menos, que quede embarazada antes de que se cumpla un año completo de nuestras nupcias». «¿Y te opones a esto?». «¿No debería?». «Como mujer y esposa, por no hablar de súbdita de la corona, ¿qué otra opción tienes?». Eileen escrutó a Maggie. «Ninguna», admitió finalmente. «Precisamente», replicó Maggie. «El resultado sigue siendo el mismo. Tú y el amo Jonathan vais a casaros. Del matrimonio nacen los hijos. Es un hecho de la vida». «Pero yo no le amo», insistió Eileen. «¿Crees que es un requisito previo antes de conocerse?», preguntó Maddie sin rodeos, y Eileen se ruborizó. «Si así fuera, querida, la mitad de los matrimonios nunca se consumarían. Posiblemente más. No hablo simplemente de la nobleza. Sin duda, con ellos los matrimonios se hacen para combinar riqueza y poder. El amor no tiene nada que ver con la unión de la pareja. Aún así, personas de circunstancias inferiores se casan sin el beneficio del amor. Cuando Miss Samuel y yo nos casamos por primera vez, solo nos habíamos conocido unas pocas semanas. Yo era la mayor de 6 hijas. No corrían los mejores tiempos en mi familia. La comida escaseaba y mi madre estaba enferma. Así que cuando Samuel pidió mi mano, mi padre insistió en que me casara. Lo hice simplemente para aliviar la carga que llevaban los demás. No fue hasta que estaba esperando nuestro tercer hijo, cuando me di cuenta de que Samuel Warren había llegado a gustarme. Para cuando había dado a luz al sexto y último, le tenía bastante cariño. Si ahora le ocurriera algo, no sé si sobreviviría sin él. Simplemente porque le quiero mucho».
Decir que no quieres al amo Jonathan ahora no significa que no lo vayas a querer en el futuro. Tu historia se parece mucho a un cuento de hadas, dijo Eileen. Pero tu marido no asesinó a tu primo. Había esperanza para los dos. Para nosotros no hay ninguna. Utilizas la palabra asesinato con mucha libertad. ¿Acaso el amo Jonathan acechó a tu primo y lo asesinó en las sombras? Maggie esperó, pero Eileen no respondió. Si es así, entonces sí. Lo llamaría asesinato. Sin embargo, si como me dijeron, el amo Jonathan trató de defenderse de otro, y el joven se metió inesperadamente en medio de la refriega, golpeándole la espada del amo Jonathan sin querer, yo diría que la muerte de su primo fue un infortunio, involuntario y sin designio ni malicia. El amo Jonathan sufrió por lo sucedido. Lo sé. Si pudiera cambiarlo, lo haría. Sin embargo, no pareces dispuesta a perdonarle. ¿Por qué? Eileen no dijo nada. Incapaz de sostener la mirada de Maggie, apartó la vista. Quizá no sea asunto mío, dijo Maggie levantándose de la cama. Pero en mi opinión, estás eludiendo la verdad. Te escondes convenientemente tras tu primo como si fuera un escudo. Creo que es hora de que mires en tu interior y descubras por qué te ves obligada a hacerlo. Mucho después de que Maggie ayudara a Eileen a quitarse el vestido y se retirara a la pequeña habitación contigua, Eileen rumió lo que la mujer había dicho. ¿La verdad? Ella la había evitado, pero ya no podía. La afrontó de lleno, y Eileen se sintió aún más desgarrada que antes. Atrapada entre la lealtad y lo que algún día bien podría llamarse amor, si se le diera tiempo a florecer, se encontró en un callejón sin salida. Era escocesa, jefa de su plan. Se esperaba de ella fuerza, lealtad, deber. Ella no podía dar menos. Como Lockland de Lockland, tenía que pensar primero en sus parientes y después en sí misma. Se esperaba tanto de ella, tanto recaía sobre sus hombros. Ser una mujer, imbuida de las esperanzas, sueños y deseos normales de su género, no figuraba nada. Sobre todo si, como mujer, el hombre que deseaba era inglés. Admitir cándidamente que se interesaba por Jonathan Eagle significaba que sería condenada al ostracismo. Como deseaba seguir siendo la jefa de su clan, había mantenido sus sentimientos en secreto, incluso para sí misma. Y lo había hecho desde el momento en que sus cautivadores ojos azules la miraron por primera vez. Esa era la razón por la que se había escondido tras la muerte de Hamish, por la que lo había utilizado como escudo, por la que seguiría haciéndolo. ¿Cómo de otro modo podría mantener a raya al hombre que deseaba? Después de todo, él le estaba prohibido. Ahora que la obligaban a casarse con él, con el Sassenach que había invadido sus tierras, matado a uno de los suyos y secuestrado a su jefa, ¿la vería su clan como una traidora? ¿O reconocerían que había sido impotente y la disculparían por lo que no podía controlar? El rey había ordenado que se casaran, ¿no es así? Eileen contaba con la comprensión de su clan. Pero para mantenerla, debía permanecer constante y fiel. Para ellos, el Sassenach era un enemigo. Por lo tanto, también era suyo. Ojalá pudiera ser de otro modo. Pero por desgracia, no podía. Sabiendo que no tenía más remedio que negar para siempre lo que sentía, pues su lealtad pertenecía en primer lugar a su clan, volvió a esconder la verdad, negando que lo hubiera descubierto. Sí, se casarían. Sí, se unirían como marido y mujer. Y sí, ella le daría un heredero. Pero nunca podría darle su corazón. Al menos, no abiertamente. Con un pesado suspiro, Eileen se deslizó bajo las sábanas de su cama. El sueño llegó rápidamente, y se dejó llevar hacia el norte, al lugar de su nacimiento, donde se sentía segura, protegida. Desde la colina frente al castillo McNamara, contempló su hogar. Por encima de la fortaleza, volaba en círculos el cazador alado. Paciente y silenciosa, la gran ave planeadora buscaba a su vulnerable presa. Ni siquiera en sus sueños podía escapar de la leyenda. Siempre estaba con ella, como siempre estaría. Ese halcón magistral siempre en control de su destino. Los fríos dedos de Eileen se apoyaron en el antebrazo de Jonathan mientras éste la conducía fuera de la capilla. Con la ceremonia completada, leída la misa del libro de oración común, la procesión nupcial serpenteó hacia el salón de banquetes y el festín que les esperaba. Segura de que sus piernas iban a ceder, Eileen se encontró apoyada en su nuevo marido.
Avergonzada por su repentina falta de vigor, intentó mantenerse en pie sola, pero sus rodillas se tambaleaban sin control. Sin su apoyo, era incapaz de dar un paso más. Se preguntó si este sería el camino de su matrimonio. Ella dependiendo para siempre de su fuerza para superar los días venideros. Habiendo dependido de sí misma durante tanto tiempo, se resistió a semejante idea. Ningún hombre se enseñorearía de ella, juró en silencio. Ella era consciente de que cuando había prometido su fidelidad a Jonathan Eagle, había renunciado a su libertad de elección. Él era su marido, y solo por esa posición conservaba la supremacía sobre ella. Tenía que obedecerle en todo. Un gemido angustiado se deslizó por sus labios, pues Aileen acababa de comprender plenamente a qué había renunciado. ¿Por qué había consentido este matrimonio? Estar confinada a la torre probablemente habría sido menos restrictivo. Al menos habría mantenido cierto dominio sobre sí misma, su celda funcionando como su propio pequeño reino durante todos los años de su encarcelamiento. ¿Deseando haber elegido otro camino?, preguntó Jonathan, acercándose a su oído. Bebió en la visión de ella, vestida con un vestido de satén azul ricamente bordado con hilo de plata. Su larga melena cayendo hasta la cintura, que, el día de su boda, marcaba su virginidad. Estaba nada menos que despampanante. Sin embargo, una gruesa cinta de crespón negro se enrollaba alrededor de cada esbelto brazo, restando valor a su aspecto, por lo demás impecable. Al ver los feos envoltorios, Jonathan se molestó. ¿Es la pérdida de Hamish o la pérdida de tu libertad lo que lloras? Ella no respondió a ninguna de las dos preguntas. Jonathan la estudió detenidamente. Si tuviera que aventurar una conjetura, diría que es lo segundo. Además de vestir de negro, el motín brilla en tus ojos. Es obvio que estás haciendo algún tipo de declaración. Aileen le lanzó una mirada dura. Pues te equivocas, mintió, aunque su muestra de luto era en realidad su forma de mostrarse rebelde. La ceja de Jonathan se arqueó. ¿También me equivoco cuando afirmo que ahora desearías haber elegido el confinamiento en la torre en lugar de casarte conmigo? No, no te equivocas. No negaré que la torre tiene un mayor atractivo. Si hubiera tenido la cabeza más despejada, se lo habría dicho a James. Había atravesado los intrincados laberintos de galerías y patios para situarse a la entrada del salón donde se celebraba el banquete. Jonathan le sonrió. Pero, ay, nuestro soberano nunca escuchó esas palabras. Y ahora es demasiado tarde. Uf, estás casada y nada puede cambiarlo, se burló Jonathan. Luego soltó una risita y guiñó un ojo. Pronto cambiarás de opinión sobre qué prefieres, pequeña. La mano de ella se apartó de donde descansaba sobre el brazo de él. Sus propios dedos la levantaron. Luego sus labios rozaron un beso en los nudillos de ella. Sobre todo porque aún no hemos compartido cama. Al contacto de sus labios, un fuego se disparó por el brazo de Aileen. Con sus palabras, se le cortó la respiración en el pecho. Cuando sus cautivadores ojos se encontraron con los de ella, brillando de la forma más tentadora sobre su mano sostenida, a un mero susurro de su sensual boca, el vértigo se apoderó de ella. Incapaz de sostenerle la mirada y conservar aún la cordura, Aileen apartó rápidamente la mirada. Apartando la mano de su agarre, entró en el vestíbulo, con las piernas menos firmes que antes. La sensación le desconcertó. Era como si hubiera bebido demasiado vino, aunque no había tomado ni una gota. Embriagada. Así la hacía sentir Jonathan Eagle. Gimiendo suavemente, deseó que él no tuviera ese efecto sobre ella. ¿Cómo podría luchar contra su avasalladora masculinidad cuando por fin estuvieran solos? Un imposible, decidió. Y era tan injusto. Eran enemigos, no tenían nada en común, y sin embargo, ahora eran marido y mujer. Después del banquete nupcial, que se había preparado para lo que ella suponía que eran unos pocos íntimos, él la llevaría a su cama. Ella no podía negar que se sentía atraída por él. Su atracción era abrumadora. Ninguna mujer parecía capaz de resistirse a él. Aunque intentaba enmascararlo tras una severidad maternal, ni siquiera Maggie era inmune a sus cautivadoras maneras. Sin embargo, a Aileen le preocupaba si podría entregarse a él sin verse continuamente atacada por sentimientos de remordimiento. Durante toda la ceremonia había pensado en su clan. Traidora, puta, ramera. Eran las palabras que había oído,
y casi había repetido una de ellas al pronunciar sus votos. Menos mal que se había atrapado antes de que se le hubiera escapado por los labios, ahorrándose mucha vergüenza. Temía lo que le esperaba una vez que terminara el banquete y se retiraran a su habitación. Se había prometido a sí misma que se mantendría fiel a su clan. Pero al final, ¿quién sostendría realmente su corazón? ¿Su familia? ¿O, como le había llamado Hamish, su señor de leyenda? Sus piernas se tambaleaban incontrolablemente. Se sentía desoladamente segura de que de algún modo sería esto último. Traidor. Una mano fuerte se posó en su cintura, y su dueño la guió hasta la mesa principal. Gracias, susurró, deslizándose en su silla. El placer es mío, respondió Jonathan, sentándose. La mirada de Eileen se volvió hacia él. Vestido espléndidamente de negro y plata, su nuevo marido era, como siempre, de lo más apuesto. Se preguntó por qué parecía tan relajado. Nunca se había opuesto a que le obligaran a casarse. Era como si se alegrara de la pérdida de su libertad, si es que la había perdido. Lady Bedford, había notado, se le había acercado en más de una ocasión durante estos últimos días. ¿Qué palabras habían cruzado entre ellos? Eileen no podía decirlo, pues siempre había estado demasiado lejos para oírlas. Por alguna razón, le irritaba que su antiguo amante, si es que era su antiguo amante, como Maddie le había asegurado a Eileen, se tomara libertades tan descaradas a la vista del público. En la ceremonia de esponsales de Lord Montbourne, además. Observándole aún, Eileen se planteó qué papel debía desempeñar ella en su matrimonio. Además del de criadora, ¿se esperaba que sirviera de alguna manera? Mientras Eileen le estudiaba, Jonathan a su vez la observaba a ella. Por tu ceño fruncido diría que algo te preocupa. ¿Me atrevo a preguntar qué es? El sonido de su voz sacó a Eileen de su trance. Nada me preocupa, dijo, y su atención se posó en sus manos, entrelazadas en su regazo. Mírame, Eileen, dijo Jonathan. Cuando ella continuó mirando sus manos, él capturó su rostro, con sus suaves dedos empujándola hacia él hasta que ella levantó la vista. No me ocultes tus sentimientos. Si algo te preocupa, dímelo. Brevemente ella buscó sus ojos. Maravillosos, pensó, y cautivadores. Sintiéndose como si se hundiera en aquellos místicos orbes azules, parpadeó. Solo pensaba que te has tomado todo esto, los esponsales, nuestra boda, bastante bien. Me preguntaba por qué. Jonathan se mordió una sonrisa. ¿Deseas que monte un berrinche? Si es así, lo intentaré, aquí y ahora. Atónita, Eileen vio cómo empezaba a levantarse de la silla, respirando hondo como si pensara gritar hasta las vidas. Inmediatamente, la mano de ella le agarró el brazo. Siéntate, le ordenó en un áspero susurro, y luego miró a su alrededor. No es el lugar para ponerte en ridículo, ni a mí. Se le escapó una risita mientras se dejaba caer en su asiento. Ya suenas como una esposa. Das bien las órdenes. Solo cuando es necesario, respondió ella, y luego miró hacia el vestíbulo. Unos pocos íntimos, que Jonathan había dicho que estaban invitados, había crecido hasta casi 200 invitados. ¿Son todos ellos amigos suyos?, preguntó, observando que no había suficientes sitios en las mesas para la multitud. La lista original era una cuarta parte de este tamaño. Ya se sabe que estas cosas tienen una forma de irse de las manos. En nuestro caso, supongo que todo el mundo está ansioso por ver a la mujer que derribó al gran Jonathan Eagle. El hombre que insistió en que no volvería a casarse. Eileen le estudió atentamente. Si, como tú dices, estabas tan en contra de volver a casarte, ¿por qué no te opusiste a que nos obligaran a casarnos? No te entiendo. Dulce esposa, eres mucho más atractiva que la torre. Dejémoslo así. Las siguientes palabras de su esposa murieron en su garganta, cuando varias personas se precipitaron hacia el estrado, ofreciendo sus felicitaciones. Por el momento, Jonathan se ahorró más explicaciones. Observó a Eileen conversar con una anciana condesa, cuyo nombre se le había escapado a Jonathan, y se preguntó qué le diría. El hecho era que no había puesto ninguna objeción a la orden de James, simplemente porque no le disgustaba tener a Lady McNamara como esposa. ¿Cómo iba ella a entender semejante justificación cuando él mismo apenas la entendía? Si era para apaciguar su propia culpa, o por una abrumadora necesidad de protegerla, o algo totalmente distinto, no podía decirlo. Pero la deseaba. Era posible que la deseara porque suponía un desafío, pues sabía que ella no le deseaba. Fuera lo que fuese, ahora ella era suya. Así que se quedaría.
Cada vez más invitados, invitados o no, se acercaban. Mientras los novios aceptaban sus saludos y buenos deseos, Eileen se sintió un poco fuera de lugar. Las mujeres que se acercaban a la edad de Jonathan, o eran más jóvenes, inspeccionaron cuidadosamente a Eileen, aparentemente buscando todos sus defectos. Las palabras eran amistosas, pero ella sospechaba que cuando todas se hubiesen marchado, se reunirían en otro lugar para discutir lo que, en su opinión, le faltaba a la nueva condesa de Montporn. Solo unas pocas de las mujeres bienquerientes se mostraron sinceras al ofrecer sus felicitaciones. Pero Eileen observó que esas mujeres eran por lo general de edad avanzada, y que a estas alturas habían perdido todo interés en el género masculino, sus propios maridos incluidos. Mientras varias jóvenes flirteaban descaradamente con Jonathan, posiblemente intentando ver si su esposa era celosa, Eileen contemplaba el mar de rostros. Una tristeza la envolvió, pues no conocía a ninguna de aquellas personas. Nunca había pensado que compartiría con extraños el que debería ser el día más memorable de su vida. Otra vez, nunca había pensado que se vería obligada a casarse con Jonathan Eagle. El destino, concluyó, no siempre cooperaba con los propios deseos. Mientras su mirada recorría el vestíbulo, Eileen divisó un rostro familiar. Lord Rancourt descansaba recostado contra una columna al fondo de la sala. Su atención estaba aparentemente dirigida a la mesa principal. Se preguntó por la respuesta de Jonathan cuando supo que su primo estaba presente. Lady Bedford apareció a la vista. Deteniéndose junto a Walter, le habló brevemente. Parecía encogerse de hombros y se apartó de la columna. Ofreciéndole el brazo, Walter guió a la mujer hacia adelante, y Eileen comprendió que se dirigían hacia Jonathan y hacia ella. El bastardo es ciertamente audaz. Al oír las palabras de Jonathan, Eileen giró la cabeza. ¿Podría decir lo mismo de tu amante? ¿O formaba ella parte de tu lista original de invitados? Antigua amante, pronunció Jonathan, con los ojos aún clavados en la pareja. Lady Bedford ya no tiene mis afectos. Y no, es tan intrusa como mi primo. Lady Bedford ya no tiene mis afectos. Pero debió de quererla alguna vez, pensó Eileen, observando a la mujer mientras se dirigía con elegancia hacia la mesa. Lady Bedford era innegablemente despampanante. Sabiendo que las dos habían compartido la relación más íntima posible, Eileen no pudo evitar sentirse algo inferior, pues carecía de la sofisticación y experiencia de su rival, así como de la gran belleza de Lady Bedford. Debido a sus rasgos menos notables, junto con su ingenuidad, Eileen estaba segura de que el más bien pícaro Lord Montborn se sentiría muy decepcionado con su nueva esposa. Se preguntó quién había acabado realmente con su amante. ¿Su marido? ¿O Lady Bedford? Primo, saludó Walter a Jonathan, llamando la atención de Eileen. Él y Lavinia se pararon frente a la mesa. Pareces bastante cabizbajo para ser un hombre que acaba de capturar a la doncella más hermosa del país. ¿O es mi presencia la que te pone esa cara tan agria? Subió al estrado y posó una cadera en el borde de la mesa. No te preocupes. Pronto me retiraré, al igual que la encantadora Lavinia. Solo queríamos desearte lo mejor. ¿Lo mejor? No pude imaginar que exista tal cosa contigo, Rancourt, dijo Jonathan con tono poco amistoso. No obstante, ofrece tus felicitaciones. Luego retira tu trasero del damasco. Lo estás arrugando. Impertérrito, Walter sonrió. Uf, primo. Espero que tu humor se aligere. No sea que asustes a tu esposa. Se volvió hacia Eileen. Su mano, milady, le ordenó. Con la palma hacia arriba, movió los dedos. La mano de Eileen se apartó de su regazo y se posó en la de Walter. Con un guiño y una sonrisa, se la llevó a los labios. Mientras su beso caía sobre el dorso de sus dedos, vio a su primo tensarse. Tengo un regalo para milady, dijo retirándose. Giró la palma de la mano de Eileen hacia arriba. De su mano libre colgaba una cadena de oro adornada con un colgante salpicado de esmeraldas, una réplica más pequeña del que llevaba Jonathan. Se lo dejó caer en la mano, apretando los dedos alrededor. Era de nuestra abuela, dijo. Hecho especialmente para ella y regalado el día de su boda. Coincide con la reliquia familiar transmitida de generación en generación. Creo que el original cuelga del cuello de tu marido. Ahora la versión más delicada es tuya. Junto con mi regalo, te ofrezco este deseo. Que vuestras vidas juntos sean felices para siempre. Walter saltó del estrado y Lavinia se adelantó. Si la felicidad os elude, dijo con su atención centrada en Jonathan.
Ya sabéis dónde encontrarme. Fue el turno de Eileen de ponerse tensa. La mujer era ciertamente descarada. Por lo que ella y Jonathan habían compartido, al parecer Lady Bedford no sentía ningún reparo en hablar con la mayor franqueza a su antiguo amante, al margen de las sensibilidades de su nueva esposa. La pareja se paseó hacia la parte trasera del salón, y Eileen oyó la suave maldición de Jonathan. A quien condenaba no podía decirlo, pero dudaba que fuera Lady Bedford. Ignorándole, abrió la mano. «Es precioso», dijo, inspeccionando el colgante. «¿Era realmente de tu abuela?» «Sí, el colgante era de ella». «Hubiera pensado que se lo daría a su propia esposa», dijo ella, admirando las esmeraldas. «Normalmente uno pensaría eso, pero es difícil predecir lo que hará Walter. Que te lo diera a ti no me sorprende. ¿Por qué sois tan antipáticos el uno con el otro? ¿Habéis discutido?» Es un asunto familiar, Eileen. Algún día te explicaré por qué estamos enemistados, pero hoy prefiero que no me recuerdes nuestros problemas. No me presiones al respecto. Como quieras, dijo ella, mirando de nuevo el colgante. ¿Te opondrías si me lo pusiera? Es tuyo, puedes hacer con él lo que quieras. El tono de Jonathan era excesivamente frío, pero aún así, Eileen se pasó la cadena por la cabeza. Aparte que no podía sostenerla durante todo el banquete, no tenía dónde ponerla. El colgante se posó en la hendidura de sus pechos, que volvieron a oprimirse dolorosamente contra su pecho. Se alegraría de librarse de su vestido prestado, otro de los de segunda mano de Ana, pensó Eileen. Luego cambió rápidamente de opinión. Porque cuando por fin estuviera sin ropa, estaría en la cámara nupcial, con Jonathan a su lado. A Eileen le temblaban los nervios. Temía el momento en que realmente se entregaría a él. Zorra. La palabra resonó en su cabeza, asaltándola, pues de nuevo había pensado en su clan. Como ya no estaba segura de cuál era su lealtad, Eileen sintió que su ánimo se hundía. ¿Por qué?, se preguntó, hundiéndose en su miseria. ¿Le había ocurrido esto? Una trompeta anunció la llegada de James, llamando la atención de Eileen. Después de que él se hubiera instalado en su lugar, y los cortesanos hubieran ofrecido su reverencia, Eileen y Jonathan incluidos, comenzó el jolgorio. Primero fue el banquete. Una fila de sirvientes marchó desde las cocinas traseras, cada uno llevando al hombro una gran bandeja de suculentas carnes asadas. Pronto la comida se alineó en las mesas. Siguieron ricas salsas, una variedad de frutas y verduras, quesos y panes. El vino fluyó libremente durante toda la comida, y durante algún tiempo después. Si a Jonathan le preocupaba que no hubiera suficiente para alimentar a todos los asistentes, no tenía por qué. Todos comieron hasta saciarse y algo más. A continuación, se representó una mascarada nupcial, seguida de músicos y malabaristas. Absorta en la variedad de diversiones que parecían comportarse por toda la enorme sala, Eileen olvidó momentáneamente sus preocupaciones. Jonathan notó el subido color de sus mejillas. Un brillo intenso iluminaba sus ojos. Sabía que había comido poco y bebido demasiado, y se preguntó si estaría realmente borracha. Su copa se apartó de la mesa una vez más, con su borde plateado puntando sus labios. «Ya basta, querida», le dijo, cogiéndole la muñeca antes de que pudiera beber otro sorbo de vino. Al ver que fruncía el ceño, Jonathan se rió entre dientes. «Subirte a tus copas no te salvará de lo que te espera. Venga. Nuestros invitados parecen ansiosos porque empecemos el baile». Arrancándole la copa de los dedos y colocándola sobre la mesa, Jonathan la cogió de la mano y la instó a levantarse de la silla, tras lo cual la condujo hacia la multitud que se entretenía, y la soltó. A su señal, la música llenó el salón. Rápidamente los invitados se reunieron alrededor, esperando que los novios los condujeran a los primeros escalones de la volta. «Milady», dijo él, inclinándose. Luego le ofreció la mano. «Me complacería que me hiciera el honor». «No puedo», dijo ella sacudiendo la cabeza. «No conozco ninguno de sus bailes». «Aprenderás». Eileen no tuvo tiempo de objetar, pues Jonathan la había guiado hasta el centro del salón. Mientras ella intentaba seguir sus pasos, los invitados se unieron a ellos. Todos bailaron con pericia. Todos menos Eileen. De algún modo, logró dar varias vueltas, aunque no con gracia. Sintió la presión del muslo izquierdo de Jonathan. Su mano izquierda se encontró con su vientre y fue levantada en el aire. Eileen aterrizó de pie, pero su salto no podía considerarse más que poco elegante. «Lo has hecho bien», le elogió Jonathan con una sonrisa. «¿Según los estándares de quién?», contraatacó ella.
y oyó su profunda risa reverberar en sus oídos. No tiene gracia, le reprendió ella, intentando de nuevo seguirle la corriente. Ríete de mí otra vez y te dejaré aquí solo. La alegría centelleó en sus ojos mientras contenía una sonrisa. Estaré muy atento a permanecer sombrío. La giró de nuevo. La volta era el baile favorito de nuestra difunta reina. Como ahora se interpretaba a menudo en la corte. Probablemente fue lo que finalmente la mató. Le devolvió Eileen, sabiendo que el salto estaba justo delante. Cuando llegó, ejecutó su segundo salto con más gracia que el primero. Pero aún se sentía torpe y desgarbada. Su vestido y su farthingale tampoco ayudaban. Era un misterio para ella por qué estas mujeres se dejaban enredar en tan engorrosos atuendos. La comodidad, al parecer, cedía fácilmente ante el estilo. Al menos con las cortesanas así era. Mientras Eileen permaneciera en la corte, ella también se vería constreñida por sus prácticas de vestir. Ansiosa por alejarse de toda esta pompa y volver a vestir su túnica y su sencilla falda de lana, preguntó: ¿Cuándo podríamos irnos de aquí? Jonathan la estudió. Me sorprende que estés tan ansiosa por abandonar a nuestros invitados. Pero si eso es lo que realmente deseas, nuestra alcoba está lista y esperando. Un ardiente rubor tocó las mejillas de Eileen. No es lo que estaba pidiendo. Pero es mi respuesta, dijo él sonriéndole. Esta noche, querida, no iremos más allá de nuestra habitación. Los dos habían dejado de bailar. Eileen miró fijamente a su marido, deseando poder decir que sus palabras no tenían ningún atractivo, pero no pudo. Tal vez fuera el vino, o posiblemente el ambiente festivo de la multitud que los rodeaba, o tal vez fuera simplemente el propio Jonathan, pero mientras él la miraba, un sentimiento de excitación la recorrió. La dejó casi sin aliento. ¿Qué pasa, Eileen?, preguntó Jonathan, pues ella parecía haber caído en trance. Eileen parpadeó, pero justo cuando iba a responder, un grupo de hombres salió corriendo de aparentemente ninguna parte. Con muchos empujones, rodearon a Eileen, separándola de Jonathan. Este vio cómo su esposa era arrastrada por el alegre grupo hasta el extremo opuesto del salón. Un hombre hizo una reverencia y presentó su mano, y Jonathan supuso que había solicitado que Eileen se uniera a él en el baile. Ella miró a Jonathan, y pareció estar de acuerdo, pues los dos se unieron a los cortesanos que saltaban y giraban alrededor del suelo. Ya te he abandonado por lo que veo, dijo Lavinia desde detrás de él. Jonathan se volvió hacia ella, y Lavinia le ofreció una sonrisa provocativa. Ya que has perdido a tu compañera, quizá estés deseando buscar otra. Mi preferencia, Lavinia, es simplemente observar. Así que, si me disculpas, me despido. Con una inclinación de cabeza, Jonathan dejó a Lavinia con su propia compañía. Luego, fincando un lugar tranquilo, asistía al movimiento de su joven esposa, listo para intervenir si los juerguistas que la habían arrebatado de su lado se volvían revoltosos. La música concluyó, y los bailarines se arremolinaron, esperando otra melodía. Una copa fue empujada a las manos de Eileen, que bebió el dulce líquido. Jonathan apartó el hombre de la columna donde descansaba, con la intención de hacerse cargo de la situación antes de que ella se embriagara del todo. Pero los músicos tocaron otro compás, cuya alegre melodía anunciaba el couranto. Jonathan se relajó cuando la copa en manos de Eileen se apartó. Con el hombro apoyado de nuevo en la columna, observó cómo el joven que esperaba ser su pareja le explicaba la introducción del baile. Los hombres condujeron a las damas que habían elegido a un extremo de la sala, y luego se retiraron. A su regreso, cada uno pidió a su bella doncella que se uniera a él. Como era de esperar, ella le dio la espalda, negándose. Arrodillándose, el hombre suplicó por su mano. Por supuesto, tras mucho engatusarla, la mujer cedió, aceptando su invitación. La pareja se dirigió entonces al centro. La esposa de Jonathan parecía ansiosa por probar este nuevo baile. Después de que el joven le mostrara a Eileen los pasos ligeros y elásticos, Eileen los aprendió rápidamente. La condujo al lugar donde en unos momentos tenía intención de recogerla. Se retiró. El color subido marcaba sus mejillas. Parecía estar disfrutando, así que Jonathan decidió no hacerse el intruso. Ya tendría tiempo de recuperar a su esposa para que pudieran compartir otro baile. De momento, le permitiría a ella su propio recreo. El suyo llegaría definitivamente más tarde. De repente, Jonathan se puso rígido. Su mirada se centró en el recién llegado que se había postrado sobre una rodilla, suplicando la mano de Eileen. El bastardo, pensó Jonathan, mirando atentamente a su primo. Cuando Eileen hubo jugado a la damisela tímida,
Finalmente, cediendo y aceptando la invitación de Walter a bailar, Jonathan se alejó de la columna. Mientras la pareja pasaba al piso, uniéndose a las demás parejas, él se dirigió a otro rincón del salón, donde esperó. ¿Y su madre? Vive tranquilamente en mi finca cerca de Nottingham. Walter ladeó la cabeza. Ahora ya conoces mi historia. Es hora de que yo conozca la tuya. Aileen explicó en voz baja todo lo que había sucedido entre Jonathan y ella, sin dejar apenas nada sin contar. Es la razón por la que llevo luto, Walter. Al igual que entre Jonathan y usted, es la muerte de un ser querido lo que nos separa. No sé si alguna vez podré perdonarle. Hamish nunca debería haber muerto. Unos ojos amables la miraron. Aunque no lo parezca, mi primo es un hombre muy bondadoso, Aileen. Nunca haría daño a un alma viviente, a menos que fuera para proteger a alguien muy preciado para él. Y solo entonces estaría dispuesto a matar. Lo que le ocurrió a su Hamish fue un accidente. Créeme cuando te digo que Jonathan sufriría por lo que ha pasado. Le conozco. Es la verdad. Maggie dijo casi lo mismo. Es hora de que creas lo que te dicen. Míralo no como un inglés, no como el hombre que accidentalmente mató a tu primo, sino como el hombre que es. Deshazte de tu odio y resentimiento, pues la felicidad te espera. Abre tu corazón, Aileen, y déjale entrar. Depositó un beso en su mejilla, y Aileen vio cómo se fue entre la multitud. Cuando ya no pudo ver a Walter, volvió su atención a la sala en general, buscando el paradero de Jonathan. Al no ver a su marido, recorrió el perímetro de la sala. Seguía sin ver a Jonathan. Al divisar a Lady Bedford, supo que no estaba con ella, y respiró aliviada. Se arrimó a un rincón y luego, de puntillas, volvió a escudriñar a la multitud. Una mano la agarró del brazo. Girándose, miró fijamente a su marido. La mirada sin emoción de Jonathan la recorrió de pies a cabeza. Tus diversiones de niña han terminado, dulce esposa. Es hora de que te ocupes de las de tu marido.